Egunon, gaur, azaroak 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela gogoratzeko elkartu gara. Hasteko, eta zutunik albada, minutu bateko isilunea egingo dugu. Indarkeria hori pairatu duten eta jada gure artean ez dauden emakume guztien alde. Zutunu mesedez. Gobernu Kontseiluak 2022ko azaroaren 22an onartutako erakunde adierazpen irakurketa. Eusko Jaurlaritzak indarkeria matxistaren adierazpen guztiak gaitzetzen nahi ditu gaur. Azaroaren 5, emakumeen aurkako indarkeria matxista ezabatzeko nazioarteko eguna ospatzeko 3 egun falta direla eta bere konpromiso adierazi nahi du beste erakunde batzuekin eta gizarte osoarekin koordinatuta lan egiten jarraitzeko indarkeria desagerrarazteko helburuarekin. Azaroaren 5, berdintasun eza eta indarkeria matxistaren arazoari herri bezala erantzuteko beharra nabarmendu nahi dugu. Gizarte osoaren arazo baten aurrean, erantzunak bateratua izan baitu horrela, koordinazio indartu duten urratsak ematen jarraituko dugu. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta hobea emateko erakundeen arteko 3. akordioa sinatuz. Emakumeen biktimen espedienteen kudeaketa integratuaren proiektua aurrera eramanez. Eta besteak beste, berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzerako herri ituna bultzatuz. Koordinazio horren erakusgarri da, hain zuzen ere, emakundek urtero egiten duen azaroaren 25ko kanpaina, aurten Euskadiko erakunde guztiek sinatu dugu. Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiek eta udelek, gure herriko udalerrien ordezkari gisa. Kanpaina hau, gizoni zuzenduta dago, eta gizonak dira indarkeria matxistaren aurrean altzatu eta ezetz esaten dutenak. Beharrezkoa ikusten dugu gizonei zuzentzea eta mezu hau badator gainera Europa Kontseiluaren Istanbulgo hitzarmenaren jarraibideekin. Berdintasunarako legearekin berarekin edo berdintasunaren aldeko herri itunarekin. Horiek guztiek gizonen eta aurren sensibilizazioa eta implikazioa bultzatzea eskatzen dute. Azkenik, indarkeria matxistaren ondorioz eraila izan diren emakumeak gogoratu nahi ditugu. Emakume biktimei gure babes eta elkartasun guztia adierazi nahi diegu. Eta gogoratu nahi diegu gobernu honek dituen baliabide eta zerbitzu guztiek eskura dituztela. Eta 900-840-111 telefono zenbakia dela hauetara heltzeko sarbide nagusia. Era berean, herritarrek animatu nahi ditugu azaroaren 25an antolatuko diren deialdietan indarkeria matxistaren aurrean gaitzazpena publikoki adierazi dezaten, horrela emakumeen aurkako indarkeria gizarte osoaren arazoa dela erakutziz.
Lectura de la Declaración Institucional aprobada en Consejo de Gobierno el 22 de noviembre del 2022. Declaración Institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista contra las Mujeres. El Gobierno vasco quiere mostrar hoy, a 3 días de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista contra las Mujeres, su más firme repulsa ante todas las expresiones de violencia machista y su compromiso de seguir trabajando coordinadamente con otras instituciones y la sociedad en su conjunto hacia su eliminación. Este 25 de noviembre queremos destacar la importancia de dar una respuesta de país al problema de la desigualdad y de la violencia machista. Ante un problema de toda la sociedad, la respuesta debe ser conjunta. Siguiendo esta máxima, vamos a seguir dando pasos en el trabajo coordinado con la próxima firma del tercer acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia machista, con el proyecto hacia una gestión integrada de los expedientes de las mujeres víctimas y con, entre otros, el impulso del Pacto para la Igualdad y Vidas Libres de Violencia contra las Mujeres. Una muestra del refuerzo de esta coordinación es precisamente la campaña del 25 de noviembre, que lanza anualmente Emakunde y que este año firman todas las instituciones del país, Gobierno vasco, Diputaciones y Eudel, en representación de los municipios vascos. Una campaña que se dirige a los hombres y en la que son los propios hombres los que se rebelan y dicen que no ante la violencia machista. Una apelación necesaria y alineada, además, con las directrices del Convenio de Estambul, del Consejo de Europa, de la propia Ley para la Igualdad o del Pacto del País por la Igualdad, que instan todos ellos a impulsar la sensibilización y la implicación de hombres y niños. Finalmente, queremos recordar a las víctimas mortales de la violencia machista, mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres víctimas supervivientes y recordar que tienen a su disposición todos los recursos y servicios de los que dispone este Gobierno para su atención, con el teléfono 900-840-111 como puerta de entrada al sistema. Queremos, asimismo, animar a la ciudadanía a que manifieste públicamente su repulsa ante la violencia machista en las distintas convocatorias que se organizan el próximo 25 de noviembre, mostrando así que la violencia contra las mujeres es un problema de toda la sociedad. Nik pastori benutu denaz. Emakumeak aurreratzea gustuko duzu? Ez dut jarraituko planak egiten. Eta zu? Modu askotan izan daiteke. Baina modu bakarrean ulertu. Zer ez duzu lertu nahi? No, yo paso esto. ¿En serio te gusta tratar así a las mujeres? No pienso seguir fingiendo que es. ¿Y tú? Hay muchas formas de decir no. Solo una de entenderlo. ¿Qué no quieres entender? Egunon, eskerrik asko hemen gurekin gaur egotaetik, baita ere era presentzialean zaudetenoi eta streaming bitartez, irekiaren bitartez ikusten ari zareten guztioi eskerrik asko eta ongi etorriak. Gaur, azarako eta osteko egun hontan, ihardunaldi hau prestatzea erabaki genuen nolabaiteko gure sailaren konpromesua adierazi nahian eta baita ere gure sentsibilizazio kanpaina horiek ekin nahi horretan. Esaldi batekin hasi nahiko nuke, nire gaitzespena indarkeria matxistaren aurrean, Nazio Batuen arabera, giza eskubideak, denok dakigun zerbait, gizaki guztiei dagozkion eskubideak dira, arraza, sexua, nazionalitatea, jatorri etnikoa, hizkuntza, erlijioa edo beste edozein ezaugarri bereizi gabe. Giza eskubideen artean sartzen dira bizitzarako eta askatasunerako eskubidea, esklabotza eta torturarik ez jasatzeko eskubidea, iritzi eta adierazpen askatasunerako eskubidea, hezkuntza eta lanerako eskubidea beste askoren artean. Eskubide horiek eta guzti horiek pertsona guztiei dagozkie inolako diskriminaziorik gabe. Nazio Batuak 2018ko adierazpenak. Manifiesto mi repulsa total ante la violencia machista. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos
sin distinción alguna, ni de raza, ni sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Para que dichos derechos puedan gozar de promoción y de protección es necesario una palabra clave que hoy salía en el manifiesto, es el compromiso. ¿Compromiso de quiénes? De todos los gobiernos y además de ese reconocimiento, y para ello se adhieran y sean parte de esas normas internacionales de los derechos humanos. Esta normativa internacional a la que me refiero emana de esa famosa Carta de las Naciones Unidas y de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobadas ya por la Asamblea General allá por 1945 y 48. Beraz, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta diskriminaziorik eza oinarrizko eskubidetzat hartzen ditugunean, honako hau esan ahal izango genuke. Edozein gizakik, berdin dio gizon edo emakumei jaio izanak, ez baldintzatzea bere bizi aldia, ez baldintzatzea bere bizitza. Bestera batera esan da, bai gizonak zein emakumeek modu berean baloratu behar direla eta eskubide eta askatasun berberak izan ditzaketela. En la actualidad, en nuestro país, fue aprobada ya allá por el 2005 en el Parlamento Vasco la Ley para Igualdad, y esa ley ya desde el 2005 supuso un antes y un después. Y esa ley se ha convertido en un eje estratégico, en un instrumento estratégico que ha posibilitado durante muchos años un importante incremento, bien sea de recursos económicos, técnicos y humanos, ¿para qué? Para avanzar. ¿Y avanzar hacia qué? Hacia la igualdad y hacia esa prevención y hacia esa eliminación de la violencia contra las mujeres. Gracias a esa ley y gracias al trabajo, evidentemente, de muchas personas, muchas instituciones, asociaciones, entidades, esta sociedad ha ido dando pasos firmes hacia el blindaje de esas políticas de igualdad. Actualmente, y ya me refiero al 2022, hemos vivido otro momento histórico, cuando, con la aprobación de la modificación de esa ley, que viene a dar respuesta ya más clara o más contundente a otros nuevos desafíos en materia, evidentemente, de igualdad y de construcción, sobre todo, de vidas libres de violencia contra las mujeres. En todo caso, junto a todas estas leyes y otras que llegarán, se han mostrado claves imprescindibles, sobre todo para afianzar ese compromiso y esa implicación de toda la ciudadanía. La ciudadanía vasca, nuestra ciudadanía, está cada vez más sensibilizada y concienciada a favor de la igualdad y, en consecuencia, evidentemente, también es más exigente con estas cuestiones. Y la sociedad, ¿qué nos reclama? Nos reclama que sigamos avanzando, que demos pasos. Aurrera egin dugu, baina asko geratzen zaigu oraindik egiteke. Eta batez ere funtsezko erronketan. Hala nola, gaur hemen aipatzen dugun horretan, emakumeen aurkako indarkerian, errealitate gordin horretan. Errealitate horren eta giza eskubideen urraketa horren ezagutza gero eta handiagoa daukagu, eta emakume biktimei horiek laguntzeko giroa sortzen ari gara danon artean. Horri esker, prebentzioan aurrera egin daiteke eta konfiantza handiagoa sortzen ari da emakumeen artean, haien kasua nolabait profesionalen eskuetan jarri dezagun edo beraien eskuetan utzi dezagun. Todos estos avances permiten de alguna manera que afloren otras realidades que estaban ahí latentes pero que no llegaban a visibilizarse. Y también esas nuevas formas como la violencia digital o la violencia vicaria, de la que poco a poco ya emergen. Pero cuidado, ojo, kontuz esango nuke, porque también tenemos el riesgo del retroceso. Simone Beauvoir decía, no olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que todos los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Y esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debemos permanecer atentas durante toda la vida. Hemos tenido situaciones a lo largo de este año en otros países que así lo han demostrado. Ahora bien, los momentos de crisis también pueden convertirse en momentos de oportunidades. Y es preciso aprovecharlos. ¿Para qué? Para reforzar esa igualdad, esas alianzas entre mujeres y acelerar esa transformación hacia un país en el que la igualdad sea seña de identidad y nos posicione en el mundo. Zenbat eta gehiago aurreratu, berdintasunean, orduan eta gehiago aurreratuko dugu gizarte bidezkoago batean eta demokratikoago batean.
emakumeen aurkako indarkeriarek gabekoa eta gainera abilagoak. Zergatik, izan ere, dagoen talentu guztia era horretan aprobetzatu genezake. Hau da, emakumeek ordezkatzen duten biztanleriaren erdia baino gehiago garenez, erronka hori aprobetza dezagun. Bide asko daukagu egiteko. Cuanto más avancemos en igualdad, más avanzaremos en la consecución de sociedades más justas y democráticas, libres de violencia contra las mujeres y además más competentes. ¿Por qué? Porque supone aprovechar todo el talento existente, el de más de la mitad de la población que representamos las mujeres. Tenemos un gran reto por delante. En tercer lugar, y voy finalizando, en lo que a la Dirección de Recursos Humanos compete, a este Departamento de Seguridad, tenemos retos. Entre ellos señalaría el reto de asentar una base sólida que de alguna manera impida dar ningún paso hacia atrás. Todos los que haya que dar debemos darlos hacia adelante y que nos mantenga alerta ante posibles retrocesos. Nuestro deber es subsanar deficiencias, si las hubiera, deficiencias estructurales que vamos observando, y la construcción de derechos trabajando ¿qué? Políticas de conciliación, planes de igualdad y o de prevención, que son los que hoy luego nuestros compañeros mencionarán. Gure lana, giza eskubideen defentsan tematzea eta erakunde indartsu bat eraikitzea eta rol aktibo bat gauzatzea izan behar du lan eremuan kasu honetan. Gizartearen dilemen konponbidearen parte baikara ere baita ere lan eremua. Gure erronka, egunez egun, gure eguneroko laneko zereginetan seriotasuna eta konpromesua erakustea litzateke. En este sentido, mostramos nuestro firme compromiso contra esa lacra social, estableciendo medidas, en la medida de lo posible, medidas internas contra la violencia de género. Medidas que de alguna manera han quedado reflejadas en nuestros planes de igualdad, que habéis visto que en estos últimos años hemos implementado, cuyos objetivos principales, y por enumerar alguno, son crear una cultura organizacional, implementando medidas de acción positiva necesarias para paliar estas desigualdades y fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como incorporar el principio de igualdad como herramienta para conseguir una transformación social, optimizando el desarrollo profesional y personal tanto de mujeres como de hombres. También objetivos como asegurar que todo el personal esté completamente comprometido en la medida de lo posible en el cumplimiento de esos objetivos recogidos dentro de la política corporativa. Garantizar que haya un protocolo específico o un plan de acción relativo a la violencia de género, haciendo evidentemente hincapié en la tolerancia cero, y diseñar un itinerario formativo y de sensibilización sobre acoso sexual y violencia en el trabajo, igualdad de género, etc. Eta bukatzeko, eta bai errepikatu nahiko nuke, gure konpromiso irmoa dugun sexismoaren eta indarkeriaren aurkako benetako ahalegina erakusteko. Edozein modutan eta emakume langileen aurkako edozein eraso seinalaren aurrean zorrotz zaintzeko. Hori, erabakigarria da, genero indarkeriaren biktima diren emakume guztiei babesa adierazi ahal izateko. Laguntzan oinarritutako kultura bat bultzatu nahiko genuke. Helburu hori betetzeko, zer eskatuko dizuet gaur? Langile guztien lankintza, zuen konpromesua. Guztion arteko lana baita hau, guztion arteko sentsibilizazioa deno daukagu zerbait esateko, zerbait egiteko, eta azkenengo hitz batzuekin bukatzeko berriz Banoa Simon Buguarren hitz batzuetara dela, ezerk ez gaitzala mugatu, ezerk ez gaitzala definitu, ez gaitzala ezerk eutzi, askatasuna geure sustantzia izatea. Zer ez duzu ulertu nahi, soilik bai da bai. Que no quieres entender, solo si es sí. Besterik gabe, eskerrik asko. Orain, Alberto Ozaeta, subcomisario de la Ertzaintza de Vitoria, nos va a hablar de la violencia sexual desde la perspectiva de la Ertzaintza y también de la atención a las víctimas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Dentro de la respuesta que el sistema de justicia da a una víctima, cuando esta respuesta lo que hace es que la traumatiza y hace que reviva su papel de víctima, es cuando hablamos de revictimización. Cuando hablamos de sistema de justicia, normalmente nosotros muy a menudo somos el primer paso, el primer contacto que tiene una víctima con el sistema de justicia somos nosotros. Entonces, nosotros y nosotras. Entonces, claro, es importante que nosotros y nosotros seamos conscientes de esto para poder empezar a
a poner coto a esa revictimización. Para situar un poquito en el contexto, yo creo que es importante, primero, situar el contexto en donde se producen las agresiones sexuales. El convenio de Estambul 2011 es el primer instrumento de carácter vinculante a nivel europeo. A nivel europeo es el que está siendo el modelo para todo el resto de legislaciones, como la Ley Integral de Libertad Sexual, que se aprobó recientemente, y define la violencia sexual como cualquier tipo de acto sexual no consentido, incluido la penetración, u obligar a otra persona a realizar actos no consentidos con terceras personas. Dentro de las estadísticas que manejamos a nivel policial, normalmente manejamos estadísticas sobre los casos que conocemos. Una buena forma de conocer los casos más o menos reales es encuestas o a la víctima o al victimario. Dentro de la macroencuesta de violencia contra la mujer que hace el Ministerio de Igualdad, la última de 2019, aparte de las cifras totales que son apabullantes, abrumadoras, pero a mí me interesa más que nada una serie de datos de las sido en 2019 a 9.568 mujeres de 16 o más años. De ellas, el 6,5% recientemente mujeres había sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida. Y un 2,2%, 213, había sido víctima de violación en algún momento de su vida. El 98 y pico por ciento, la persona agresora era hombre. Y este es un dato que yo creo que a mí por lo menos me sorprende y lo vemos habitualmente en nuestro trabajo diario. El 60%, 61% de los agresores son personas conocidas. Siempre pensamos en la agresión sexual pues como un desconocido que le ponen a una mujer un cuchillo en el cuello, la meten en un portal. No, la mayoría son desconocidos. Y una gran parte ocurrió en zonas abiertas como calles, parques o zonas de ocio como discotecas. Esto lo que configura es lo que algunos expertos llaman la geografía del miedo, ¿no? En la que la mujer se autocensura física y psicológicamente y evita ciertos horarios, ciertos lugares, cierta forma de vestir, ¿no? En 2014, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales hizo una encuesta a 48.000 mujeres, de en aquel momento los 28 Estados miembros, decía, aquí tenéis el resultado. La mayor preocupación de la mujer, especialmente las más jóvenes, era ser agredida sexualmente por un desconocido, y más del 50% de las mujeres encuestadas había cambiado sus hábitos o evitaba ciertos lugares. En 2019 Eustat hizo una encuesta también en Euskadi, y los resultados son, se corresponden bastante. Mientras que el 84% de los hombres no tenían miedo a ir a pasear solo de noche, el 55% de las mujeres sí tenían ese miedo. Por el contrario, que igual se ve más por el contrario, ¿no? 14% de hombres no tenemos miedo a pasar de noche, 16%, y un 45% de mujeres sí. Dentro de esta, volviendo un poco a la macroencuesta, estos son, en el contexto de la revictimización, yo creo que unos resultados, unos datos que son muy relevantes. Solo ha denunciado el 11% de las mujeres en víctimas de violencia sexual. Cuando hablamos de violación, el 16%. Y los motivos para no denunciar son dos, o por vergüenza o por temor a no ser creídas. Hablando de vergüenza, yo no lo entiendo tanto como pudor, sino viendo esto a la luz del dato de que el 60% de los agresores son conocidos, yo lo vinculo más con también el miedo a no ser creídas, ¿no? Ese de, yo qué sé, ¿cómo cuento que un amigo o que el novio de una amiga me ha hecho esto? ¿Quién me va a creer? ¿Van a pensar que igual yo le he dado pie? Y hay tres... Durante la exposición, lo diré más de una vez, hay tres ideas centrales que yo creo que hay que tener claras para evitar esta revictimización en el contacto con la víctima. Una, cualquier agresión sexual es injusta siempre. Nada que haya podido hacer la víctima antes ni incluso después, nada que haya podido hacer justifica esa agresión y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es totalmente del agresor y la única persona que podría haber evitado esa agresión es el autor, el hombre. Ella no podía hacer nada.
Bueno, y por supuesto las consecuencias psicológicas, que eso es algo que todos todos entendemos que es así. La mujer es víctima de violencia sexual el 53% y de violación el 79%. Bien, y el convenio de 28 Europa yo creo que marca dos ideas también importantes sobre la violencia sexual. Uno es el consentimiento, lo que conocemos como el consentimiento impositivo, de prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes. Y luego otra que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de miedo no ser creída, de esa vergüenza, la no admisión de pruebas relativas a los antecedentes sexuales y al comportamiento de la víctima, salvo que sea, lógicamente, pertinente para el caso. Pero bueno, aquí tenemos una sentencia del 2005. Hasta hace muy poco el consentimiento se valoraba en negativo. Voy a leer la sentencia. Lo que resulta trascendente es que declara la negativa de la víctima a acceder a las pretensiones del autor. Es suficiente para integrar la figura delictiva la manifiesta y explícita exposición de la víctima, porque lo esencial es que el agresor actúe contra la voluntad de la víctima, porque obra conociendo su oposición. Lo esencial es constatar la ausencia de consentimiento válidamente prestado por la víctima. Esto es lo que se conoce como consentimiento negativo. Claro, esto plantea un problema. La responsabilidad es de la víctima. Un ejemplo muy claro: la víctima de la violación de Pamplona, al verse rodeada de 5 varones mucho más corpulentos, de mayor edad, en un cuartucho, cerró los ojos y se sometió. No dijo que no. De hecho, en el juicio, una de las causas de la victimización, ¿por qué no se resistió? Es que ella no ha hecho nada malo, han sido ellos. Ella no tiene que hacer nada. Entonces, esto es una de las... esto pone el foco en la víctima, no en los agresores. Es decir, ¿qué ha hecho ella para evitar la agresión? ¿No? En el caso de Arandina, aquí los 3 jugadores de Aranda de Duero, que cuando la chiquilla de 15 años le decían, ¿por qué no te fuiste? Bueno, pues porque reacciona así. No elegimos cómo reaccionamos. Se bloqueó, reaccionó así. Entonces, claro, la pregunta, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no les pediste? No. El foco no hay que poner en ella, hay que poner en ellos, que es lo que se conoce el consentimiento en positivo. Esto viene prácticamente calcado del Convenio de Estambul, que es lo que viene en la Ley Orgánica de Garantía Integral. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Recordáis que hace unos años, cuando estaba esto en el Parlamento, una política del PP decía aquello de ¿vosotras decís todo el rato durante el acto sexual? Sí, sí, sí. Un poco intentando ridiculizar, ¿no?, ese debate, ¿no? Bien, lo cierto es que durante el consentimiento de la mujer tiene que estar válidamente consentido durante todo el acto sexual, y si una mujer mantiene 3 relaciones sexuales una noche, tiene que consentir las 3. Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Poco a poco esto se ha ido viendo en la judicatura, y esta, por ejemplo, es una sentencia de 2020. Muchas veces, normalmente se habla de que, y es así, ¿no?, las sentencias muchas veces son muy farragosas, ¿no? Esta yo creo que la pongo porque es realmente muy explícita. La libertad de decidir con quién desea mantener una relación sexual es patrimonio de la mujer, y no puede ser interpretado subjetivamente por nadie y atribuirse una decisión de mantener relaciones sexuales con ella, salvo que exista un expreso consentimiento. Si no existe el consentimiento, la libertad sexual de la víctima está por encima de las interpretaciones subjetivas que pueda llevar a cabo el agresor, ya que no está legitimado para interpretar sobre la decisión de la mujer, sino a preguntar si desea tener relaciones sexuales y no forzarle directamente. Bueno, que suele decir, ante la duda, pregunta. Y bueno, y creo que esta sentencia, poco a poco, está calando en la judicatura este consentimiento en positivo, y entonces, bueno, pues vemos que poco a poco se empieza a poner ya el foco en el agresor, ¿no? No ¿por qué no dijiste que no? O cómo, sino el agresor, ¿cómo sabías que ella quería? Bueno, pues si no te dijo que sí, es que cuando le preguntaste no lo sabías. Vale, respecto ya a nuestro papel, la Universidad Internacional, en un informe
citando a los comités de la CEDAW, habla de la obligación de la índice de vida respecto a víctimas y supervivientes de violencia sexual para facilitar la denuncia, y reconoce que la denuncia es un elemento central para combatir la impunidad de los agresores. Y respecto a la policía, debe ser diligente para prevenir, investigar y efectuar detenciones en relación a todos los actos de violencia de género contra la mujer, así como establecer medidas rigurosas para impedir la revictimización. Esto es lo que es importante para esta charla, porque creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer de cara a la víctima, ¿no? Evidentemente, hacer una buena investigación para facilitar la condena, pero sí, evidentemente, cortar de raíz la revictimización. Bueno, estos son algunos, lógicamente, algo como la violencia sexual no atañe solo a una institución como nosotros. Necesitan una respuesta global, coordinada, integral, y estos son, algunos de los ámbitos con los que la Ertzaintza se relaciona: ámbito educativo, sanitario, municipal, social, ámbito jurídico. Pero las acciones dirigidas un poco a optimizar la asistencia a esta violencia y evitar la rehabilitación. La principal, una formación adecuada y permanente en perspectiva de género. Si no caemos en el riesgo corremos el riesgo de caer en el espejismo de la desigualdad que decía Amelia Valcárcel. Es decir, como ya hay una ley que propugna que la igualdad o que la violencia sexual, etcétera, eso ya se lleva a cabo, ¿no? Efectivamente vemos que no. Hay una frase que a mí me gusta bastante. Hay una magistrada, Lucía Vilés, y habla sobre hablando de la igualdad, ¿no? Dice que sí, que evidentemente la igualdad formal es un paso, ¿no? Que hay que dar, pero, y dice, la igualdad formal está bien, pero la igualdad real es mejor, es mucho mejor. Y efectivamente, una cosa que tengamos instrucciones y tengamos instrucciones internas y leyes y tal, pero eso hay que llevarlo a cabo. Y una de las formas, creo que la formación en perspectiva de género, aparte de darte conceptos técnicos y explicar un poco el contexto en el que se desarrollan, yo creo que también es importante porque te da la capacidad de ver de una forma más crítica todo lo relacionado, ¿no? Y empezar a cuestionarte si hay cosas lo que hasta ahora pensamos que podía ser así, pues igual no, igual hay que dar una vuelta y pensarlo desde otra perspectiva, ¿no? Un ejemplo real. Hace unos meses, una chica denunció, ella había conocido a un chico, tal, en fin, se fue con él a su casa, mantuvieron relaciones sexuales, se quedaron dormidos y luego ella se despertó porque él la estaba penetrando normalmente. Claro, no puede encontrarse con que vaya un recurso policial y le diga, ¿a qué creías que subía a su casa? Ella creía que subía a lo que ella quisiera que pasase, exclusivamente. Tiene que encontrarse con gente que le diga, ¿subiste con él voluntariamente? Sí. ¿Mantuviste relaciones con él voluntariamente? Sí. La segunda vez, no. Es una agresión sexual. Listo. Y recordemos, una agresión injusta, nada de lo que hayas hecho, el hecho de que haya mantenido con él relaciones sexuales consentidas, le da derecho a mantener relaciones sexuales por su cuenta y, por supuesto, no tiene ninguna responsabilidad. Alguna de las esto llevado a la práctica, algunas de las medidas que ya estamos poniendo, la primera asistencia a la víctima, que sea un único recurso, si es posible, mixto, es decir, hombre-mujer, pero que sea un único recurso, es decir, el recurso que llega a ella, la recoge, la lleva al hospital, la lleva a poner denuncia, la lleva a su casa, tiene que ser el mismo recurso, es decir, que no tenga ella que estar contando continuamente a una persona, ahora a otra. Hace poco leía un artículo de cómo decía una víctima de género, que era de violencia de género, para el caso de igual. Iba a una comisaría, lo contaba una tal, y de repente, espera, cambio de turno, espera, que viene otro compañero, otra vez. Evidentemente eso no puede pasar. Es decir, tanto la persona que la acompaña como la persona que le coge la denuncia tiene que ser la misma desde el principio al final. Por supuesto, tener presente... he dado sin querer, perdón. Espera. Vale. Esa es. Tener presente, por supuesto, el estado emocional de la víctima. Sí.
Y bueno, antes también hablamos de la vergüenza, que es así. Hay que tener presente que está poniendo su intimidad ante unos desconocidos o desconocidas. Es decir, lo que ha hecho, lo que le han hecho, claro, eso ya es de por sí bastante duro, ¿no? Luego, bueno, pues otras medidas como, por ejemplo, acordar con responsables de hospital una sala separada, es decir, que no tengan que estar esperando allí junto con el resto de la gente, porque al final, aunque vamos de paisano, la gente sabe que son policías y está mirándola y dice, jo, esta chica que habrá hecho, que le habrá pasado o que habrá hecho ella, ¿no? Que igual está. Entonces, bueno, pues evitar todo eso, y en comisaría igual, ¿no? Evitar, es decir, que no, lo que está contando, que no lo oigan desde fuera, que ella no vea, o al salir que vea que la gente le mira, es decir, tener un poquito eso en perspectiva. Y luego, claro, por supuesto, el mensaje verbal y el no verbal tiene que ser coherente. No puede ser que le estemos diciendo si es una relación sexual y que nos vea diciendo, o sea, no puede ser. De ahí viene lo que hablamos de la formación de género. Sobre todo cuando estamos hablando de víctimas especialmente vulnerables, como por ejemplo colectivos interseccionales. El ejemplo típico, pero que realmente es el más útil, ¿no? Una prostituta no puede ser objeto de una agresión sexual. Claro que puede ser objeto. Es más, por su condición de mujer que está obligada a ejercer la prostitución, tiene más riesgo de sufrir una agresión sexual. Y cuanta más capas de interseccionalidad te metas, inmigrante, pobre, madre soltera, etcétera, más riesgo, y a la vez es más difícil que ponga denuncia, pues porque normalmente suelen tener más reparos para contactar con nosotros, tienen menos confianza en el sistema de justicia. Entonces, bueno, pues ahí es en esos colectivos cuando tenemos que estar especialmente atentos a cuidar el mensaje, tanto verbal como no verbal, y hacerle ver, una vez más, lo quiero repetir, que cualquier agresión ha sido injusta, que da igual lo que haya hecho ella, antes o después lo que haya dicho, no tiene ninguna responsabilidad en esa agresión. Y luego, bueno, pues para acabar, creo que ya va siendo hora, para acabar, hace un par de semanas, yo creo que tenemos una deuda con el feminismo, ¿no? No es hablar por hablar, sino que ahora parece como que cuando después de la agresión de Pamplona, no de la agresión, sino de la sentencia aquella famosa que las absolvía, etcétera, parece que toda la sociedad salimos en tromba a protestar, ¿no? Y no, salisteis las mujeres a protestar, el resto hemos ido secundado un poquito eso, ¿no? Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Hace un par de semanas, Sabina, cantante, en una entrevista, le preguntaban sobre su está muy vinculado con el comunismo, socialismo y tal, ¿no? Y él decía, la única revolución que ha tenido éxito del siglo XX han sido el feminismo y el movimiento LGTB. Y yo creo que es así. Lo estamos viendo ahora en Irán, en Qatar, que son esos colectivos los que están poniendo en solfa, pues viene a la FIFA, viene al gobierno iraní, y bueno, pues yo creo que eso es justo reconocerlo. Y con esto termino. Gracias. Eskerrik asko, Alberto. Orain, Iñaki Viñuela. Es ertzaina adscrito a la Jefatura de Investigación IPJ y nos va a hablar de la diversidad en la Ertzaintza. Hoy, pues más concretamente de la mujer. Siempre. Bueno, eskerrik asko a los compañeros y compañeras de la mesa, agradecer la oportunidad de estar aquí. Alberto, me lo has dejado en bandeja perfectamente, como no puede ser de otra manera. Trabajamos al unísono y aunque trabajamos en departamentos totalmente diferentes, hago mías todas tus palabras porque son el uniforme que trabajamos, y me quedo con la última parte. Me toca hablar un poco de la realidad que como policías, que como ertzaina, que como policía integral vasca, que como policía diversa, metida en cuerpo y sangre en nuestro país, del que forma parte una sociedad diversa para la que trabajamos, y me vais a permitir que lo suelo decir en la academia cuando se lo decimos a los compañeros y compañeras, de la que cobramos, que no se nos olvide, que estamos ahí porque queremos estar, que tenemos una dependencia directa para atender a nuestra ciudadanía y que nuestra ciudadanía es diversa en todas sus características y que esa diversidad está también dentro de la propia Ertzaintza, como no puede ser de otra manera, ¿de acuerdo?
Esto nos hace más sensibles, nos hace más comprometidos y comprometidas en el trabajo que tenemos que hacer. Y sí es verdad que con una modificación del Código Penal del 2015, los delitos de odio es algo que está ahí metido y que está metido un poco a marchas forzadas y que nos hemos tenido que, pues que poner en primera línea. La atención a la víctima de cualquier tipo de hecho delictivo tiene que ser nuestra prioridad, ¿de acuerdo? Bien sea una víctima de violencia de género, de violencia machista, bien como decía anteriormente, la violencia vicaria existe para nuestras niñas y nuestros niños. Esa violencia directamente contra la mujer interseccional que decía mi compañero Alberto, sí. Mujer que se dedica a la prostitución, mujer que puede ser soltera, mujer que puede ser comunidad LGTB, mujer con un ideario religioso o político totalmente diferente, y no hace tanto tiempo que lo hemos visto en Madrid, unos ataques muy gratuitos, y que tenemos que estar en primera línea de defensa de esa realidad y de esa defensa de derechos humanos, porque lo que nos viene políticamente es peligroso, es peligroso. La parte en la que nosotros como policías tenemos que ganarnos el respeto más que el respeto, perdonadme, la confianza de la ciudadanía para que venga hacia nosotros y nosotras a denunciar, evidentemente viene marcada por una legislación histórica que España ha tenido y que ha sido muy lesiva contra grupos minoritarios, con la ley de vagos y maleantes, con la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que ha generado que aquella policía de entonces fuera una parte represora contra grupos minoritarios, ¿de acuerdo? Contra la figura de personas que no entraban dentro del canon social de buenas costumbres, y eso ha hecho que la sociedad, los grupos minoritarios, esos grupos que están protegidos dentro del artículo 22.4 del Código Penal, ¿sí?, nos tengan miedo, ¿de acuerdo? Y duden sobre todo de nosotros y de nosotras, ¿sí? De mi parte va a ser bastante visual porque quiero que entre, no quiero cargar más tinta de la que Alberto nos ha dado exquisitamente con la parte legislativa, pero sí quiero que pensemos que todos y todas las que estamos aquí podemos ser personas que tengamos nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, y que de una manera consciente a veces o inconsciente seamos unas personas que discriminemos al diferente, que discriminemos de una forma u otra a esa mujer que está ejerciendo trabajos de una manera tal vez diferentes, simplemente porque igual su ideario religioso, su educación, su sentimiento u orientación sexual, ¿sí?, no es la que, abro comillas, no me gusta utilizar la palabra, pero abro comillas, es lo que normalmente está estandarizado a nivel social, ¿de acuerdo? ¿Sí? La primera parte igual es la parte que cuesta más verla, que es la parte invisible, esa parte de estereotipo, prejuicio y discriminación. Evidentemente la parte más punible sería la parte visible, sería cualquier violencia física o verbal, sí, o cualquier violencia física a la que podríamos llegar desde un ratio de unos insultos, unas lesiones, hasta llegar a un homicidio. He tenido la suerte de compartir pues la invitación de nuestra directora en un trabajo en comunidad y en cooperación con Medicus Mundi Álava, con la Policía Nacional de Perú, en la que hemos ido otra compañera y un servidor y una compañera de policía local de Vitoria, en sinergias con la Agencia Vasca de Cooperación de Gobierno y de la Agencia y del Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria. Luego me permitió poneros unas fotos, donde la realidad social, ¿vale?, de intercambio de metodología policial, pues ha sido tremendo darnos cuenta
que aunque tenemos mucho que trabajar, evidentemente el compromiso, como bien decías, de gobierno es importante, y todos y todas aquellas personas que estamos aquí, más todo el equipo humano que tenemos por detrás, estamos sensibilizados y sabemos cuál es nuestro trabajo. Cuando salimos a dar formación fuera, a mí se me hincha el pecho. Compañeros y compañeras, me conocéis y sabéis que reconocer el trabajo que este uniforme seguimos haciendo, y hablar de la legislación de nuestro gobierno en defensa de algo que a veces no está, que son las personas trans, ¿sí? Con la ley, con el decreto 234 del 2015, del 22 de diciembre, del reconocimiento de la documentación de nombre registral. Eso, no sé si lo sabéis, pero si no, yo os lo digo, a nivel estatal fuimos pioneros y pioneras. Y eso es importante decirlo. Eso es importante decir, estamos aquí, estamos trabajando, queremos formar parte de esa línea de trabajo porque queremos ganar vuestra confianza. Ahora me vais a permitir que me lo lleve a mi terreno particular como policial. A mí como policía, y tengo aquí mandos y compañeros y compañeras, y decirme si me equivoco, me interesa una trilogía, y la trilogía es información, porque esa información me va a hacer que trabaje en inteligencia, porque me va a hacer que haga prevención. Sí, si tengo una agresión sexual a una persona que aparentemente puede ser una mujer trans, que conseguimos que venga a la comisaría a poner la denuncia y no somos capaces de sacar la información necesaria para saber si está o no está en una trata de seres humanos con ideario de explotación sexual, si no tengo un buen protocolo a la hora de intervenir de cómo puede ser la recogida de esa denuncia, si no tengo la sensibilidad o no tengo la capacidad, primero, de saber qué decreto legislativo de mi gobierno tengo que utilizar, que es el decreto 234/2015 del 22 de diciembre, ¿sí? Y que puedo utilizar el nombre sentido de esa persona a la hora de tratarla, que tengo una persona, una mujer trans delante, y que no la voy a llamar por su DNI, donde me pone que es Antonio Jiménez Pérez, que sí, esa parte la tendré que hacer administrativamente, no me quedará otra, pero que la preguntaré, ¿cómo quieres que te llame? Quiero que me llames Lucía, quiero que me llames Sara, quiero que me llames Machalen. Pues yo te llamaré Machalen, Lucía, Sara, Marta, Sandra, lo que tú me pidas. Porque tengo que agradecer que hayas venido a denunciar, porque no se me puede perder el fin último: información, inteligencia, prevención. Esa transversalidad, esas interseccionalidades que nos podemos encontrar de las personas, existen. Pero también desde un plano, a mí muy poco me importa saber por quién votas, a quién rezas, a quién amas, con quién te acuestas. Si estás operada o no estás operada, me da exactamente igual. Trataré a la persona que tengo que tratar, porque este es el uniforme que hace que tú, ciudadano y ciudadana, vengas a mí, no a mí como Iñaki, vengas a la institución y te atendamos. Sí, ¿por qué son graves? Porque atentan contra los valores, principios y derechos fundamentales. Ya no solo de la Constitución española, que está firmada en 1978, sino porque atenta contra la igualdad, contra la dignidad y contra la prohibición de discriminación del artículo 14. ¿Por qué son importantes? Porque este tipo de hechos delictivos no busca a cualquier persona, sino busca a víctimas concretas, tal vez por pertenencia o no pertenencia a ese grupo minoritario. Sí, pero busca víctimas concretas. Y porque tiene la finalidad de amenazar la seguridad del bienestar de ese colectivo. ¿Sí? No quiero tampoco extenderme, pero las víctimas que nos vamos a encontrar de estos hechos delictivos son intencionadamente seleccionadas. Eso hay que tenerlo claro. Cualquiera de las personas que estamos aquí podemos ser susceptibles víctimas de un robo con violencia e intimidación a las 3 de la mañana cuando venimos de fiesta después de haber tenido una cena de pinche pote,
Y al doblar la esquina de nuestra casa, llegar al portal, nos encontramos con la persona agresora, el sujeto activo de ese hecho delictivo, que le daba lo mismo quién llegara y cruzara. Pero si ese sujeto activo provoca buscar ese incidente cerca de una mezquita, cerca de un bar gay friendly, cerca... Bueno, lo hemos tenido este verano en fiestas. Ha habido los famosos pinchazos. Como Ertzaintza hemos instruido todos los delitos, todos los atestados correspondientes a esas denuncias como un delito de odio. ¿Y sabéis lo más importante? Que Fiscalía no ha dicho que no. Con lo cual, tal mal no lo estábamos haciendo. El planteamiento era bueno. ¿Sí? Generamos la desconfianza si no sabemos hacer una buena praxis, si no sabemos llevarlo, si no sabemos atender a la víctima. ¿Sí? Sobre todo por lo que bien decía también Alberto. La gente, la víctima de este tipo de hechos delictivos, la mujer que viene a interponer una denuncia de estos hechos delictivos, imaginaros una mujer interseccionalmente que ejerce la prostitución en la calle, que es extranjera, que no controla el idioma, que desconoce cuáles son el tempus en el que la policía y la justicia se mueve. ¿Qué confianza va a tener en el sistema? Y como bien decía Alberto, somos el primer eslabón de la cadena. ¿Sí? Y luego la falta de información y también el temor a las represalias que nos podemos encontrar. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Vale, perfecto. Dentro del colectivo LGTB, con el movimiento social y político que últimamente nos estamos encontrando en Europa, la Federación Estatal de Asociaciones de Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Plus, hicieron entre los años 2015 y 2020 un muestreo en ese elenco de países, ¿de acuerdo? Donde España también estuvo dentro de esa toma. 1.674 personas LGTB, sí, luego os daré el porcentaje de mujeres, pero en esta vez el porcentaje fue bastante más alto que el de hombres, sobre todo mujeres, sí, mujeres cis, es decir, mujeres que nacen con el mismo sexo que su reconocimiento en el documento de identidad, y mujeres trans, ¿de acuerdo? Y mujeres abiertamente lesbianas y mujeres abiertamente bisexuales, ¿de acuerdo? Ese rastreo que os decía de 1.674 personas que habían tenido algún tipo de incidente LGTBI-fóbico, desde insultos, agresiones, el elenco delincuencial que podéis imaginar, ¿vale? Para no entrar en demasiado detalle, generó en esas 1.674 personas pues un enfado, tristeza, ansiedad, miedo. A mí, particularmente, desde que hice el máster y una de las asignaturas del que hemos hablado alguna vez, era el de comunicación y marketing, el tema de que haya una reducción de presencia en redes sociales a fecha de hoy en día, cuando la presencia que podemos encontrarnos en redes sociales es muy alta, ¿sí? Una reducción de esa presencia en 30% posiblemente es lo que más analíticamente me puede llamar la atención a nivel de obtención de información en cuanto a prevención, ¿de acuerdo? Policialmente hablando. De esas 1.674 me vais a decir que pesado, sí, 1.674 personas que fueran encuestadas, solo un 84%, o sea, solo 84 personas, es decir, un 5% denunció. ¿De acuerdo? De las cuales 43 personas de esas 84, más de la mitad, sintieron que la policía no les había tomado en serio. Egoístamente, estoy perdiendo información para, vía analítica, generar prevención. Esto no nos lo podemos permitir. Una mala praxis policial no puede hacer que perdamos información que me genere prevención. Aquí hay una parte importante del compromiso, como estábamos hablando antes, hacia
el uniforme y hacia la atención a esa sociedad diversa. Y aquí reitero en mayúsculas lo que Alberto decía antes: formación, formación, formación en esta materia, cosa que estamos trabajando y se está trabajando en ello. Pero aún así, mayúsculas, formación en el respeto y en el compromiso. ¿Sí? No voy a dar datos estadísticos, pero estos son los últimos que tenemos en el 2021. Los incidentes que hemos tenido, esto está sacado del estudio de UPV junto con el trabajo nuestro específico de Ertzaintza, ¿de acuerdo? Pero hay un incremento y cada vez más empezamos a tener más datos. ¿Quiere decir que hay más delitos? A mí me gustaría decir que puede ser que haya siempre más o menos los mismos. Lo que hay es un conocimiento y una confianza hacia nosotros y nosotras, hacia la institución, donde la gente viene y nos denuncia y nos informa. Empezamos a levantar la cifra negra de la infradenuncia, que es súper importante. Hay otra cosa que estudios en el ámbito de la psicología nos hablan de que el colectivo de lesbianas, bisexuales y personas trans, LGBT, dentro de toda la comunidad LGTB, se encuentra con un mayor riesgo de sufrir discriminación resultante en este tipo de delitos de odio debido a un estatus de minoría, que es una circunstancia que además va asociada a otras consecuencias psicológicas adversas, ¿vale? Y que de primeras la ideación suicida con síntomas de estrés postraumático tiene un alto índice de incidencia como tal. ¿Sí? No solo me gusta por la parte asociativa en la que me muevo, ya no solo a nivel de Ertzaina, me gusta saber que Osakidetza ha lanzado unas buenas prácticas en cuanto a la atención sanitaria a las personas LGTB. ¿De acuerdo? Es decir, creo que hay que poner en información, porque a veces igual no sabemos qué otros departamentos puedan hacer, pero sí es cierto que nuestro departamento de salud también está con ese compromiso, con esa implicación a la hora de trabajar. Permitirme que como Ertzaina, en compañía de Medicus Mundi, de mi compañera Amalia de la 26 Promoción y de la compañía de Orleta de la Policía Local, estos han sido encuentros que ha habido con grupos feministas, con grupos de hombres por la igualdad, por grupos de personas LGTB, por grupos y asociaciones de personas trans de Lima, Perú, ¿sí? En la que, bueno, nuestro gobierno y nuestro departamento hemos estado intercambiando información, formación, así como con grupos de Policía Nacional de Perú, adscritos a la zona de Lima Este. Y por mi parte poco más, dejar correo electrónico, agradecer, deciros que como Ertzaina, que como Gobierno, que en relación a otros departamentos se trabaja con el tejido asociativo, pero ya no da tiempo, entramos en lo que hay y como siempre un auténtico placer y muchísimas gracias. Bueno, eta amaitzeko, Irantzu Agirregoitiak, prebentzio alorreko teknikariak, zera azalduko duzku. Zerbitzuaren esku hartzea, bitartekaritza batzordea, sailaren konpromisoa, prestakuntza, jarduteko protokoloak eta bere alakotasuna. Eskerrik asko. Egunon guztiei. Aurreko astean eskatu ziguten azaltzea gaurko saioan, zer egiten dugun erakundean olako gertaerak gerta ez daitezen, ezta? Eta, bueno, pues lo que sí que, y mucha gente estará preguntando en estos momentos qué es lo que se puede hacer desde la prevención, ¿no? Para luchar en contra y erradicar el tipo de actuaciones de violencia contra las mujeres. Pues como servicio de prevención del departamento que somos, hay un riesgo psicosocial que es el acoso y que es uno de los riesgos, como otro tipo de riesgos que debemos de identificar, debemos de intentar eliminar y si no podemos eliminarlos debemos de intentar reducir al máximo las consecuencias que tienen sobre la salud del personal trabajador, ¿de acuerdo?
Como servicio de prevención tenemos dos líneas de actuación. Digamos que una primera sería la prevención y en la que nos gustaría quedarnos siempre. Pues hablando siempre de sensibilizar con este tipo de jornadas, pues dando folletos, informando a la gente y formándonos. Eso sería es algo utópico hoy en día y debemos de intervenir también. Es nuestra segunda línea de actuación, la intervención. ¿Vale? La intervención y sobre todo en momentos tempranos para que las situaciones no deriven a que sea un acoso. ¿De acuerdo? Os voy a explicar brevemente, os voy a enumerar un poquito lo que hacemos desde el punto de vista, o sea, para trabajar la prevención. ¿Vale? Lo primero es identificar y visibilizar el problema, el riesgo en este caso, que es el riesgo de que haya acoso en la organización. Después de identificarlo debemos de disponer de crear herramientas para eliminar este tipo de riesgos. En este caso, ¿cuál es la herramienta que tenemos? Los protocolos de acoso, que tenemos diferenciados por los dos colectivos, el colectivo de la Ertzaintza y el colectivo laboral, que luego entraré un poquito a detalle, pero un poco por encima. Nos vamos a centrar en un par de cositas. Una vez que tenemos estos protocolos y que además debemos de ser conscientes que hay que actualizarlos constantemente para adecuarse a las normativas, como se van cambiando y cumplir la ley, pues hay que difundirlos y hay que realizar campañas de sensibilización, ¿vale? Y hay que formarse. Todo esto, digamos que está puesto en este orden, pero realmente sería un círculo. Es decir, volvemos a empezar siempre, ¿vale? Identificamos, creamos protocolos, realizamos campañas y formamos. ¿Cómo informamos a los colectivos? Pues tenemos dos plataformas, la de Gurenet y EISU, donde ahí tenemos publicadas las dos órdenes de acoso que tenemos en estos momentos para los dos colectivos. Además, cuando una persona se incorpora al departamento, en esa acogida que hace el servicio de prevención, aparte de informar sobre los riesgos que tiene en su puesto de trabajo, qué medidas de protección debe de adoptar, también se le informa sobre los riesgos psicosociales y se les informa de las herramientas de las que dispone la organización, es decir, de la orden de acoso. Y eso se hace a cada persona que llega al departamento nueva. Y al colectivo de la Ertzaintza, pues ahora mismo mi compañera Leire está en Arkaute con un grupo de la promoción 30 y estará hablando de este tema y de otros más de prevención. Por lo tanto, esa información es directa, ¿de acuerdo? En cuanto a la formación, pues es importante y se forma a toda la estructura jerárquica del colectivo de la Ertzaintza. ¿De acuerdo? Y del colectivo SAS, del colectivo laboral. También se forma a los delegadas y las delegadas de prevención, ¿de acuerdo? Que son la parte y el contacto directo también con el colectivo de la Ertzaintza y el colectivo laboral. Y por último, al servicio de prevención, que es quien va a dar esa atención cuando una persona pues siente esta inquietud o siente que le está pasando algo distinto y que quiere poner remedio, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la intervención, que es esta parte más fea, pero que también tiene es una herramienta para poder parar estas situaciones, pues lo fundamental es una atención, o sea, aquí es importante la rapidez con la que se actúe y dar una atención temprana a estas situaciones, con el objetivo de hacer una protección integral sobre el personal trabajador. Y es importante que se garantiza este procedimiento de acuerdo a los principios deontológicos profesionales, como son el deber de sigilo y la protección del derecho a la intimidad. Esta es nuestra bandera cuando trabajamos con este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que hacemos en intervención? Pues tendríamos un asesoramiento legal inicial. Hay veces que cuando alguien está sufriendo esta situación no sabe qué tiene que hacer, qué dispone la sociedad, qué podemos hacer, qué puedo hacer. Pues se da ese asesoramiento legal inicial. También hay una atención médica y psicológica inicial. Ahí está el área de medicina del trabajo dentro del servicio de prevención y el área de salud mental, para dar ese apoyo temprano, rápido, inicial, ¿de acuerdo? Para parar. Y por último, con el objetivo de proteger a las posibles víctimas de acoso, pues se pueden determinar ciertas medidas cautelares, como puede ser separar a las personas. De momento, para que no tengo que ir a pedir una baja al médico para que pare esto, sino que se puede separar a las personas si es procedente. En cuanto a, ahora entrando en la orden de acoso, que es, digamos, nuestra herramienta para prevenir,
porque la orden de acoso engloba no solamente qué hacer si se da un caso, sino cómo prevenir, la formación y qué es lo que debe hacer la organización. Me gustaría solamente, no voy a entrar en definiciones así muy espesas, pero sí decir que el acoso, tener en cuenta que es una violencia que debe ser sistemática o habitual, que puede ser tanto física como psicológica, y que el objetivo es destruir a la persona, o sea, en su persona como persona y profesionalmente, ¿de acuerdo? Y sí que ya que estamos en el día que estamos y porque los datos son evidentes, que los hemos estado oyendo en la mesa, pues hablar del acoso sexual, que el acoso sexual es cuando el fin es mantener una relación sexual con una mujer, y el acoso por razón de sexo es el comportamientos verbales contra las mujeres, discriminatorios contra la mujer por el hecho de ser mujer. Todos estos términos están perfectamente definidos y recogidos en las órdenes. Ahí están desgradados todos los tipos de acosos y las definiciones. Ahora me gustaría hacer un recorrido un poco ubicándonos cuál ha sido, de dónde hemos partido en cuanto a las órdenes de acoso, en qué momento partimos y dónde estamos ahora. La primera orden que se publicó al respecto fue la orden del colectivo SAS. Ahora mismo tenemos en vigor la del 2007. Y si nos fijamos en el 2007, ya se hablaba, en el texto decía, es para el procedimiento de actuación en los casos de acoso moral o sexual en el trabajo. Es decir, en el 2007 ya se publicó esta orden, con un poco al hilo de lo que decíamos del compromiso de la organización, de que se lleva años trabajando en esto. Bien, y ahora mismo, en el 2022, durante este año estamos en el proceso de publicar la actualización de esta orden. Está ahora mismo en régimen jurídico, pendiente un poco de los últimos informes para poder ya publicarla, ¿vale? Como novedad es que aquí tenemos ya dos órdenes, una por acoso sexual o por cuestión de sexo y otra que englobaría el otro tipo de acosos que se dan en el entorno laboral, a excepción de estos. Y luego tenemos las órdenes para el colectivo de la Ertzaintza. El recorrido veis que es distinto. Empezó también en el 2007, esta fue en septiembre cuando se publicó, unos meses después del colectivo SAS, y ha habido dos modificaciones, en el 2012 y en el 2018. La diferencia un poco en el texto, si nos fijamos en el 2007 y el 2012, estamos hablando de acoso moral en ambos casos y parece que no hay mucha diferencia, pero aquí es un punto de inflexión y ahora os voy a explicar el porqué. En la orden del 13, la última del 2018, también se incluyen los términos de acoso sexual y sexista por razón de sexo, así como otras formas de acoso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante el 2012? Porque la diferencia entre estas dos órdenes, que el texto del título es el mismo, es que se genera el comité de mediación. Y es esta herramienta, este es un paso adelante porque con el comité de mediación lo que conseguimos es que esas situaciones que se dan, que en principio son unas situaciones probablemente de conflicto entre personas interpersonales, no perduren en el tiempo, no se queden fijas y puedan constituir un acoso, se pueda transformar en el acoso laboral. Entonces ahí estaríamos preveniendo con ese comité de mediación. ¿De acuerdo? Y por eso es la importancia del 2012, que es cuando se creó el comité de mediación. Y para acabar voy a explicar un poco en qué consiste el comité de mediación para que conozcáis exactamente cómo funcionamos en este aspecto preventivo de estos casos de acoso. Y deciros, que el Comité de Mediación es el órgano competente y especialista para emitir una propuesta de resolución de situaciones conflictivas en el ámbito laboral. Volviendo a hacer hincapié en que lo que buscamos es que situaciones conflictivas no deriven en una situación de acoso. Vamos a prevenir. Y ¿cómo está la composición del comité de mediación? Está formada por 5 personas, de las cuales todas tienen voz y voto, a excepción de que la persona que ostenta el cargo de la secretaría del comité no tiene voto, ¿de acuerdo? Y también decir que el voto del presidente, de la persona que ostenta el cargo de la presidencia, pues tiene mayor valor, puede desempatar, ¿de acuerdo? Luego está formado por una personal técnico de la División de Prevención y Salud Laboral. Y luego se representa también a la dirección de la Ertzaintza o de la Viceconsejería de Administración y Servicios que proceda, dependiendo de dónde viene la denuncia o la situación. Y además tenemos la parte de la representación sindical, es decir, las delegadas y delegados de prevención están también en este comité. ¿De acuerdo? Y dicho esto, para terminar,
¿Cuándo se pone en marcha la orden de acoso o el comité? Bueno, pues eso se pone cuando nos llega una comunicación. Y la comunicación puede llegar por un compañero o una compañera, una persona, el jefe, la jefa, alguien que lo está viendo. Es decir, se hace caso a este tipo de comunicaciones. Y ahí empieza empezamos a correr, ¿no? Ponemos el contador del tiempo y empezamos. ¿Por qué? Porque esa comunicación ya va a formar parte de un expediente al que se van a ir añadiendo todas las actas de las reuniones que se mantengan, los escritos que quiera presentar las partes en conflicto y entonces tenemos 5 días para hacer la primera reunión del comité de mediación, ¿vale? Se hace una convocatoria formal que también forma parte del expediente y se hace esa reunión del comité de mediación de estas 5 personas que os he comentado. Bien. En esa reunión se eligen a 2 personas del comité para llevar, digamos, el proceso de mediación, la parte importante de este proceso. Entonces, esas 2 personas, por supuesto, no tienen que tener relación personal con ninguna de las personas que puedan estar implicadas, porque puede darse que yo que estoy allí, pues resulta que ha presentado un escrito de una persona con la que conozco, tengo una relación de lo que sea. Entonces, pasaría a formar parte de ese comité la persona sustituta, ¿de acuerdo? Que están nombradas también personas titulares y sustitutas. Y entonces se realizan las reuniones del proceso de mediación. También indicaros que se cogen 2 personas pues para que las reuniones sean más íntimas, porque si no, da la sensación de que estás en un juicio, ¿no? Te sientas ahí, tienes 5 personas delante a las que tienes que contar toda esta problemática que, como hemos ya hablado y ya se ha explicado, pues son temas que son complicados de hablar, ¿no? Y eso está repitiendo todo el rato y tanta gente, pues no ayuda, ¿no?, a que se denuncien las cosas. Entonces, se mantiene una primera reunión con, digamos, vamos a llamar 2 partes, vamos a poner que hay 2 partes, con la parte A se mantiene una reunión, se explica en qué consiste el proceso de mediación, se le informa de que puede venir con una persona, acompañada de una persona que puede ser asesoramiento legal o una delegado de prevención o una persona, una amiga, un amigo que yo me encuentro a gusto y que me respalda, ¿no?, en este proceso. Esa reunión se mantiene y se acaba la reunión, por supuesto. O sea, estas reuniones son voluntarias, ¿eh? También os digo, el comité de mediación se pone en marcha, pero tiene que haber voluntad por las partes de asistir y formar parte de ese proceso de mediación. Entonces, después de esa reunión, la pregunta es, ¿quieres mantener una reunión de mediación con la parte B? Entonces, cuando es que sí, se sigue adelante, se mantiene la reunión, las dos personas miembros del comité mantienen la reunión con la parte B. Y lo mismo, el procedimiento es lo mismo, se explica por qué está allí, porque pues, la justificación del escrito, de la comunicación, de lo que sea, y se escucha a la parte B también, lo que nos tiene que trasladar. Y lo mismo, ¿quieres mantener una reunión de mediación? Pues aquí estamos, vamos a hacer el momento este bonito en el que todo el mundo quiere hacerlo y está dispuesto, ¿no? Pues sí, entonces vamos a tener la reunión de mediación. Esa reunión de mediación es muy importante, se ponen unas pautas que hay que cumplir, es decir, no se puede... Pues el tipo de palabras que se pueden utilizar, el mantener un tono templado, no se puede insultar a la otra persona. Bueno, se ponen esas pautas y en esa reunión de mediación y todo funciona súper bien, pues tenemos un acuerdo. Esa es nuestra situación ideal, que hemos tenido casos de ellos, ¿vale? Y luego la otra es que no lleguemos a un acuerdo, las partes no se entienden, porque no siempre hay acuerdo, está claro, pero aun y con todo, pues se toman una serie de medidas, decimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Y se ese acuerdo. ¿Vale? Una vez con el final que sea, que haya habido, que no haya habido, el siguiente paso es volver a dar traslado a través de una reunión del comité de mediación. En esa reunión se traslada o los acuerdos o las medidas y en esa reunión también se pueden acordar cosas nuevas porque el resto de las personas del comité pueden aportar cosas una vez explicado cómo ha ido la mediación. Por último, con esas medidas lo que se hace es se pasa una comunicación a las direcciones implicadas, es decir, las personas que tienen que implementar esas medidas. Y aquí no acaba, porque desde el comité de mediación debemos de hacer un seguimiento para que las personas estén protegidas, se cumpla con lo que se ha establecido en el comité de mediación y... Bueno, y esto es todo, sin más, ya.
Y bueno, eskerrik asko, se me olvidó poner la última hojita de eskerrik asko, pero os lo digo yo, eskerrik asko guztiei, que ya sabéis dónde estamos. Y bueno, pues nada. Bueno, bukatzen joateko, gaur gurekin mailan egon direnetatik hitz batzuk jaso ditut, edo behintzat aipatu nahi ditut. Ricardo Tamarimar hasi dira nolabait manifestoa irakurtzen, eta hauengandik nik bi hitz azpimarratuko nituzke. Ricardo y Marimar, que nos han hecho esa lectura del manifiesto, yo recogería dos cuestiones que se han ido repitiendo a lo largo de toda la exposición, que son, por una parte, ese compromiso del Gobierno, es la apuesta de nuestro Gobierno por, de alguna manera, avanzar y dar pasos en esta materia, y una cuestión clave, que en el manifiesto de este año así se explicita, que es esa coordinación institucional, el seguimiento en unanimidad por parte de todas las instituciones al mismo manifiesto y a la misma lectura. Eso ya de por sí es un avance, porque a veces es muy complicado hasta ponerse de acuerdo en la lectura de un mismo texto por diferentes instituciones. Por lo tanto, incluso en el 22 hemos avanzado. Y a partir de ahí, a mi lado, tanto Alberto como Iñaki, pues cada cual ha hecho su exposición, nos han aportado muchos datos, pero a modo de conclusión, ambos han hablado de esa necesaria formación para poder atender de manera correcta a esas personas que nos vienen pues a nuestras comisarías, a nuestros entornos, a los que, y evidentemente comparto, debemos atender de la mejor manera posible, debemos dar ese servicio a la sociedad. Y no solo a la sociedad como víctima tipo, sino también teniendo en cuenta esos otros colectivos probablemente más vulnerables, ¿no? Probablemente más entre esos grises y negros que han estado casi de manera hasta oculta hasta hace unos años. Y todo ello no lo podemos hacer si toda nuestra plantilla, tanto personal ertzaina como laborales, que estamos en otra faceta, pero sobre todo aquellas personas que estáis en esa atención directa y primera parte, os tenemos que dar herramientas. Os tenemos que, como bien señalabais, pues dar pautas de cómo actuar ante este tipo de situaciones. Situaciones muy sensibles, situaciones a las que todos y cada uno de nosotros creo que bueno, reconocer que es una lacra para esta sociedad tener este tipo de casos, yo creo que es obvio, pero quizás cada uno también y cada una de nosotras en nuestra tarea diaria, en lo laboral, en lo profesional o en lo personal, podemos poner esa parte individual que entre todos y todas pues probablemente lleguemos a que uno de los objetivos que yo enumeraba en esa exposición era llegar a conseguir esa cultura, ese cambio cultural que es tan necesario. Porque, bueno, mencionabas, Iñaki, el peligro que desde, bueno, incluso diría, pues algunos partidos políticos a veces se expresa, ¿no? Y es la realidad en la que tenemos. Bueno, creo que es parte de todos y todas, bueno, adquirir ese compromiso, adquirir esa sensibilidad hacia este tipo de situaciones y denunciarlas siempre que existan, apoyar, y no nos olvidemos que tenemos que atender a esa ciudadanía y a todos y a todas en igualdad de condiciones, con la mayor sensibilidad, con el mayor cariño posible, que ya lo sé que lo hacemos, pero de esa manera yo creo que todos y todas nos lo agradecerán. Nik beste zer ez dakat esateko, zorionak danoi eta batez ere guzti hau errealitate bat izan dadin lagundu duzuen eta atzetik zaudeten parte hartzaile guztioi, mailan egon garenoi eta zaudeten guztioi, eta hurrengo urtean nik pentsatzen egona izan dut, bueno, ideia bat, nor falta izan da mai honetan, eta aipatu duzue. Falta izan zaigu behar bada arlo juridikotik judikaturako fiskalen bat edo horrela. Justo atzo, Andrés eta Nineu, Andrés Akademiatik eta Nineu egon ginen en el Instituto Vasco de Criminología, tuvimos un evento que Andrés tuvo unas palabras de agradecimiento. También Iñaki ha mencionado el informe del delitos de odios que tiene que ver con ese instituto.
Y creo que pues probablemente para el año que viene podríamos invitar a alguna de esas personas y también que llevaran a cabo su aportación, bien sea a través del instituto o bien sea a través de la judicatura, porque por mucho que nosotros y nosotras nos comprometamos, si las leyes no avanzan hacia lo que bien has planteado, el foco no tiene que estar en la pobre víctima, digamos, sino tendrá que estar más en que ir hacia ese agresor o agresora, porque ya todo también está cambiando, toda esa normativa judicial, todas esas leyes tienen que progresar y también pues las sentencias que de ello emanen nos tienen que ayudar para que sea una realidad. Por lo tanto, para el año que viene adquirimos el compromiso de tener un nuevo fichaje en esta mesa y así también nos aporte su conocimiento. Besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengora arte. Agur.